¿Cómo era Viruta de Viruta y Capulina en la vida real? Se dicen muchas cosas en internet, pero nosotros queremos contarles la verdad. Y mi papá Antonio, él vivió muchas cosas porque era su padrino. Entonces, en este episodio, les vamos a contar anécdotas que mi papá tuvo con Marco Antonio, con Viruta. Bienvenidos, yo soy su anfitrión Oliver Enaine, nieto de Gaspar Enaine Capulina. Y en este episodio, mi papá Antonio les va a contar anécdotas que él vivió con Marco Antonio Campos, con Viruta. Ya les contamos a ustedes diferentes historias, vamos en secuencia. Primero les conté cómo se conocieron Viruta y Capulina, si no lo han visto pueden ir a ver ese episodio. Y después les contamos la historia de si Viruta y Capulina realmente eran amigos, no los personajes, sino los actores Marco Antonio Campos y Gaspar Enaine. Y ahora, en la secuencia de eventos, toca contarles ¿qué fue lo que mi papá vivió con Viruta por su parte? Esto fue idea de mi papá, contarles estas anécdotas, porque él tiene muchas. Y por si no lo sabían, les digo, pueden ver los episodios anteriores, pero por si no lo sabían, Marco Antonio Campos, Viruta, era padrino de mi papá. No era solamente compañero de trabajo y amigo de mi abuelito, sino que era padrino de mi papá y lo quería mucho. Entonces en este episodio les vamos a contar, o más bien él les va a contar, esas anécdotas que él tuvo con Viruta. Así que sin más por el momento, vamos a verlas. Aquí hay una fotografía que les quiero enseñar, pero esta se las voy a enseñar más adelantito. Yo quiero contarles un poco acerca de mi relación con mi padrino, con Marco Antonio Campos. Sucede que en alguna ocasión, pues él me daba mi domingo, todos los domingos me daba, no recuerdo ni cuánto me daba. Pero pasó que pues hubo tiempo en que ya no me dio, o porque ya no iba a la casa, o porque ya no nos vimos. Y un día llega conmigo y me dice, venga para acá, tenga su domingo. Y yo que le digo, vaya, hasta que me diste. Y mi mamá me dice, no, ¿cómo? Se dice muchas gracias, padrino. Pues es que no me había dado. No importa. Se dice muchas gracias. Pasaron cosas muy hermosas con mi padrino y les quiero enseñar. En esta fotografía ustedes se van a dar cuenta de cuál era mi relación con él. Si ven la mano cómo me la tiene apretada, hay otras fotografías más donde me tiene con una cara de alegría que ya se las vamos a mostrar también. Pero esta foto es interesantísima porque pueden ustedes conocer a mi madrina. Nadie conoce quién era la esposa de Viruta. Y mi madrina, pues era un encanto conmigo. Era una mujer muy elegante, una mujer con mucha prestancia. Así como la vieron ustedes en la fotografía que estaba vestida, así se vestía a diario. Iba a reuniones sociales y era una persona con mucha clase. Mi padrino también, siempre andaba muy bien arreglado, muy bien prendido. Y yo viví con ellos cosas maravillosas. Y si ustedes no han seguido la secuencia de estos videos, posiblemente se preguntan por qué mi papá le dice su padrino a Viruta, ¿no? Entonces, que él nos cuente, ¿por qué le dices padrino a Marco Antonio Viruta? Pues sucede que ellos se decían compadres porque mi padrino Marco Antonio Campos era mi padrino de bautizo. Pero esto ya lo explicamos en el capítulo anterior, que los invitamos a que lo vean. Ok, para que no queden dudas. Pero continuamos con las anécdotas. Fíjense, yo no les voy a contar cosas que yo no viví, sino que todo lo que les estoy contando yo personalmente lo vi. A mí no me vienen a contar de internet que decía él o que decía la gente. Yo lo viví personalmente. A mí me gustaba quedarme en casa de mi padrino y de mi madrina porque para mí era como que una extensión de mi casa. En la azotea él tenía un cuarto de servicio en el que tenía todas sus cosas de trabajo. Su ropa, sus muñecos, tenía al Viruta Beach, el de Cascabelito, y todo eso lo veía yo y él me lo enseñaba y me encantaba. Para mí era una extensión de mi casa, porque en mi casa veía la ropa que mi papá llevaba y aquí veía yo la ropa que él llevaba. Para mí era algo hermoso. Recuerdo en alguna ocasión que subí las escaleras a la planta alta y ahí tenían la batería que utilizaron en la película de Qué perra vida, donde están tocando la batería, que son puros trastes y es un tinaco, ¿cómo se llama? Un tambo y todo eso. Él la tenía subiendo las escaleras, porque de igual manera llegaban de trabajar,
hacían alguna presentación y ya sea que se las llevara mi papá o se las llevaba mi padrino. Fíjense, hay algo que es interesante para que vean cómo la gente luego combina las cosas y están esperando que sea lo mismo que ven en pantalla. Cuando les daban un trofeo, los periodistas le daban el trofeo a Viruta y Capulina. ¿Pero para quién era el trofeo? ¿Para Viruta o para Capulina? Tenían que haber sido 2 trofeos, ¿no? No, le daban un trofeo por campeones de tal cosa, del humor, no sé, y les daban uno. Entonces lo que hacían ellos era, se echaban un volado, uno se ganaba el trofeo y entonces con los que hacían los trofeos mandaban a hacer un segundo para el que había perdido. Así es como tenían los dos los mismos trofeos, pero realmente se los daban uno solo para Viruta y Capulina. Y es porque se van con la finta. La gente piensa que Viruta y Capulina son como si fueran una sola persona. Cada quien se hace sus ideas de cómo es la pareja, pero en realidad la pareja eran Viruta y Capulina. Eran 2 personas que vivían en 2 casas diferentes, no como en las películas que dormían en la misma cama y que no tenían ni para comer. No, cada quien tenía su casa. Les voy a contar otra anécdota. Fíjense que en cierta ocasión, mi padrino siempre, después de salir de trabajar de algún lado, no sé, alguna presentación, le gustaba ir a tomar café y le gustaba irse a un lugar pues que es muy, muy conocido en México. Y recuerdo que en ese lugar vendían cochecitos. Entonces me invitó a cenar, llegamos, no sé qué edad tendría yo, pero estaba yo chiquito, así como la fotografía que les enseñamos. Y recuerdo que llegamos a los cochecitos, que hasta la fecha siguen vendiendo cochecitos. Me dice, ¿ves todos estos carritos? Escoge el que quieras. Pues a mí se me cuadraron los ojos y vi un carrito, un Thunderbird blanco, chiquito, igualito al coche que tenía mi papá. Yo dije, yo quiero ese porque es como el de mi papá. Llegó, lo pagó y me lo compró. Un carrito blanco, un Thunderbird, como el primer Thunderbird que salió, un 57 me parece que era. Y me compró mi carrito. Y recuerdo que ya cuando íbamos a su casa, que nos íbamos a quedar en su casa, pues me acuerdo que las luces que había en ese tiempo en la Ciudad de México le pegaban de tal manera que el coche blanco se veía morado. Y yo fascinado en el asiento de atrás viendo mi carro cómo cambiaba de color. Para mí fue sensacional. Hay muchas anécdotas que pasé con mi padrino, pero yo quiero entrar ahorita en un tema muy especial. Me han entrevistado acerca de yo que pienso acerca de Viruta, y la gente está esperando que yo hable algo mal de mi padrino. Pero yo no viví nada feo con mi padrino, viví solo cosas hermosas, y él para mí fue alguien tan cercano que lo disfruté tanto, que yo no puedo hablar nada malo de él porque para mí él es alguien muy especial, a quien yo le tengo mucho cariño y hasta la fecha lo sigo queriendo. Y ustedes han de decir, bueno, si se separaron Viruta y Capulina, ¿por qué tú no seguiste viendo a Viruta? Imagínense a un niño que le dicen que sus papás se separaron. ¿El niño qué piensa? Bueno, pues se separaron, pero yo no sé ni por qué se separaron. Yo no sé qué sucedió. La persona que yo quiero, pues me dicen que hace o que no hace o qué, y yo no lo he vivido. Para mí lo que yo viví con mi padrino y con mi madrina es algo muy especial. Como yo no quería fallar a lo que estaba sucediendo en ese momento, que yo no entendía, entonces pues me quedé al margen y es por eso que ya no me acercaba a mi padrino. Aparte estaba yo tan chico que no tenía yo la posibilidad de agarrar un vehículo e ir a buscarlo. En cierta ocasión trataron de juntar a Viruta y Capulina en un evento cuando les entregaron la medalla de la ANDA, me parece que era de 50 años de carrera artística, e invitaron a los dos, a Viruta y a Capulina. Pero mi papá no iba a eventos de entregas de trofeos o algo así. Me mandaba a mí, me mandaba con mi mamá. Mi mamá era la representante de él y yo iba como acompañante de ella. En esa ocasión, cuando llegamos, pues llegamos a recoger la medalla de mi papá por 50 años de carrera y voy descubriendo que ahí estaba mi padrino, canoso, y yo pues no sabía ni qué hacer. No sabía si acercarme, saludarlo o quedarme o qué. Yo no sabía qué estaba pasando.
A mí me hablaban, es más, veía reportajes, la gente decía, todo mundo decía, pero yo no lo vivía. Yo lo único que vivía era la relación personal y hermosa que mi padrino tuvo conmigo. Así que desde lejos lo recuerdo. Cuando subí a recoger la medalla de mi papá, recuerdo su sonrisa, canoso, una sonrisa amplia que me demostraba cuánto me quería a mí. Yo sé que si me lo hubiera acercado, él me hubiera abrazado, y yo también, porque lo quería mucho, pero no podía hacerlo porque yo no sabía qué había pasado. Como le sucede a todos los niños que se separan los papás y que no saben si se acercan a la mamá, el papá se va a enojar, o si se acercan al papá, la mamá se va a enojar. Me quedé al margen, pero con un amor muy intenso que hasta la fecha sigo teniendo por él. No crean lo que les dicen los medios. Escuchen a la gente que directamente lo trató, lo vivió. Me han tomado muchas entrevistas. Es por eso que para mí esto que les estoy contando es muy, muy importante. En entrevistas me han preguntado acerca de mi padrino y lo que yo digo es exactamente lo que les estoy diciendo. Que lo quiero, que era una persona hermosa conmigo, y no lo sacan. Porque no quieren poner cosas que no hagan polémica. Pero yo les estoy diciendo la verdad. Lo admiro, lo quiero y reconozco grandes talentos que la gente ni siquiera habla de ellos. Ya me hice mi cafecito para disfrutarlo con ustedes. Vénganse, vámonos para la sala. Les quería yo contar acerca de los talentos de mi padrino, Marco Antonio Campos. Él tenía muchos talentos. Me tocó ver una estatua que él hizo en plastilina, porque después lo iban a vaciar y lo iban a hacer, no sé si era en bronce o en qué lo iban a hacer. Pero él era escultor. También era un gran pintor. También pintaba y hacía cosas hermosas. Pero también era escritor. Vénganse, vamos a sentarnos. La película Cascabelito es una película muy especial, por muchas razones. ¿Se han puesto a pensar quién es el escritor de esa película? Marco Antonio Campos Contreras, mi padrino. Hay algo más detrás de esa película que yo no sé. Si alguien escribió la película, si él adaptó al cine, pero lo que sí sé es que el libreto dice escrita por él. Él era un gran escritor. De hecho, cuando Viruta y Capulina se separan, Viruta siguió escribiendo libretos de películas y siguió saliendo como actor, cosa que la gente no sabe porque no tiene a dónde recurrir para ver. Ustedes vieron a Viruta y Capulina en las películas. Yo también los veía en las películas. Me tocó trabajar con mi padrino en la película La cigüeña distraída. Yo salía de Capulinita y él salía de Viruta. Aunque había un Virutita, pero él salía de Viruta. Él tenía una voz muy potente. Cuando me tocó trabajar con él y sentir la voz potente de regañarme y decirme enérgicamente que estaba yo haciendo mal, la verdad sí me dio miedo. A pesar de que era una película que estábamos filmando. Pero yo nunca lo había visto en esa actitud. Él estaba actuando. En cierta ocasión que acompañé a mi papá a una grabación de un programa, un técnico me quiso moler y me molió, porque estaba todo el público alrededor y venían Viruta y Capulina corriendo. Venían corriendo de la escena, de que no sé de qué venían huyendo. Y me dice el técnico, oye, tráeme eso que está allá. Y yo como niño, buena gente, me cruzo la calle y voy a traerle lo que el técnico me pidió. Y cuando volteo ya los tenía yo encima a Viruta y Capulina. ¡Corte! Y mi papá me regañó. No te estés metiendo en la escena, vete para afuera, que no sé qué. Yo no me enojé, les voy a decir por qué. Porque tenía a Viruta y Capulina en su actitud de las películas enfrente de mí, actuando para mí. Y yo les paré la escena. Lo disfruté mucho, a pesar de que pues sí me regañaron y luego ya no me quería llevar mi papá. En conclusión, no crean lo que les dicen en los medios. A mi papá le ponen fecha de nacimiento de 1926 y todo mundo dice que nació en 1926. Y yo ya hasta les he dicho, les mando su pasaporte para que vean que él nació en 1927. ¿Y no me creen? Entonces, ustedes no crean lo que les dicen en internet. Crean fuentes directas como lo que les estoy diciendo ahorita. En esta página tratamos de que todo el mundo se entere de cuál es la verdad.
Y les digo una cosa, quieran mucho a Viruta. Se dicen muchas cosas de él, pero la verdad se las estoy diciendo yo. Yo lo viví y yo lo quiero. Eso que dijo mi papá es muy cierto. Quieran a Viruta. Viruta era el personaje, pero Marco Antonio era la persona. Y Marco Antonio era una persona como tú y como yo. La gente suele aventar odio en internet por todos lados, sin saber las personas que están detrás de la pantalla. Y por ejemplo nosotros somos familia de Capulina, pero somos personas al final de todo. Y sí, muchos artistas alrededor de internet y del mundo se ponen en un estándar como que son inalcanzables, como que son más que los demás. Pero podemos decirte que cualquier artista es como cualquier otra persona y también tiene sentimientos, también le duelen cosas y también le alegran cosas. Y ahora entiendo que a mi papá seguramente le han dolido muchas cosas que se han dicho en internet, en la televisión y demás sobre Viruta, echándole tierra, tirándole tierra como que él era el malo de la historia y mi abuelito era el bueno de la historia. No se trata de eso. Marco Antonio era una persona igual a ti e igual a mí. Y ¿sabes? Dios amaba a Marco Antonio, de la misma forma que te ama a ti. Él habrá cometido errores como todas las personas. Mi abuelito Capulina también cometió sus errores en su momento y todos somos humanos. Yo también. Aunque mucha gente dice, ay, qué bonito lo que nos cuentas, Oliver, y todo, eres un buen chico. No soy buen chico. Soy un hombre pecador como cualquier otro hombre en esta tierra. Y Dios me ama. Y Dios te ama. Y Dios amaba a Marco Antonio Campos Viruta. Y hoy quiero que te quedes con eso. Dios nos ama a todos por igual. Él no hace excepción de personas. Nos ama tanto que su Hijo Jesús va a una cruz y muere por nosotros, paga el precio de nuestros pecados y nos regala vida eterna, no porque se lo hayamos pedido, sino porque Él simplemente quiso. Si Él nos ama así, nosotros también podemos amar a otros de la misma forma. Entonces ya basta de echarle tierra a la gente en internet, ya basta de ver nada más lo negativo en las cosas. No. Dios no nos llamó a eso. Y hoy quiero que te quedes con esto, con que Dios te ama a ti, me ama a mí, amaba a Viruta, amaba a Capulina, nos ama a todos. Eres especial para Dios, tu vida tiene propósito. Tu vida no es nada más vivir, trabajar, ganarte la vida y morir algún día. No. Hay mucho más que eso. Y mi abuelito lo creía, yo lo creo y te lo comparto. Si quieres seguir conociendo más de la historia de Capulina, Viruta y Capulina, en el siguiente episodio, claro que vamos a tocar el tema de por qué se separaron Viruta y Capulina, pero esa va a ser la verdadera historia, la que la gente no te cuenta. ¿Por qué? Porque no vende, pero es la verdad. Entonces, para verla, síguenos aquí en Capulina Página Oficial. Esta es la oficial, esta es la mera. No hay otra que te cuente las historias como son, más que nosotros, que somos familia de Capulina. Y si quieres conocerme a mí personalmente, aparte de todo lo que tiene que ver con Capulina, las cosas que escribo, reflexiones que pongo, hago cortometrajes y de pronto los estoy subiendo, puedes seguirme en Oliver Enaine Oficial. Y también si quieres conocer a mi papá Antonio de una forma más personal, que las cosas que escribe, reflexiones, cosas de su carrera artística, su personaje Toño Moño, síguelo en Antonio Enaine Oficial. Que Dios los bendiga, familia digital. Los queremos mucho, los queremos con el amor de Jesús. Los vemos en el siguiente episodio.